Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 7 de junio del 2024, como siempre en compañía de... Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana, vamos a hablar de la ley Jaguar. ¿En qué momento el vendebonos se le ocurrió decir que Costa Rica era una economía jaguar? Seguimos pagando las consecuencias de aquella irresponsabilidad. Pero bueno, ese va a ser el tema principal de este episodio. Vamos a dividirlo en partes. Vamos a hablar primero de qué no se convocó tras altas expectativas. Vamos a hablar del contenido del proyecto que se presentó, de las dudas de constitucionalidad que existen alrededor de así como de qué sigue en este proceso para que con este texto y nuestras secciones Pregúntenle a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos por qué no se convocó. Recordemos que desde el discurso del 2 de mayo el presidente había generado, bueno, es más, antes del discurso se había generado una expectativa de todos los temas que el Poder Ejecutivo estaba valorando se decidieran a través de un referéndum. Esos temas incluían... flexibilización de jornadas laborales 4x3. O sea, el proyecto de jornadas extravesantes. Apertura del mercado eléctrico. O sea, la venta de la... ¿Cómo se llama? Apertura del mercado eléctrico. Este proyecto se llama modernización. Pero se llama armonización. Armonización, pero en realidad es el desmantelamiento del ICE. Ajá. La eliminación de las desconcentraciones máximas de los consejos del MOP y de varios órganos del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura. Esto es que el Ministro de Ambiente pueda decir a quién le da un permiso de construcción. Y ya vemos las cosas que han estado pasando en el MINAD. Esto es convertir los ministerios en mini reinos donde el ministro puede hacer lo que le da la gana. Por cierto, ese MINAD es inconstitucional. Es probable. El de la eliminación de tarifas mínimas de honorarios de los colegios profesionales. Correcto. Y la venta del Banco de Costa Rica y el Banco Internacional de Costa Rica, BICSA. También estaba, bueno, por supuesto, la construcción de ciudad gobierno, que eso está indirectamente vinculado con el contenido, y el tema de la terminal de cruceros. Había también otros temas que se especularon en algún momento que se podrían incluir. Explotación de gas natural, no se incluyó. ¿Qué más? Eso era Comoro también, pero... el tema de la minería. Creo que ese sí se había descartado como antes del discurso. El tema de la minería. Y bueno, al final nada de eso está. Al final nada de eso está, pero ¿por qué no está? En la conferencia de prensa, a ver, lo que sucedió fue que el miércoles, antes de la conferencia de prensa habitual, previo al Consejo de Gobierno, el Casa Presidencial convocó a la prensa y pasó videos en sus redes sociales anunciando que el presidente iba a ir personalmente a entregar el famoso texto. En la conferencia previa al Consejo de Gobierno hablaron sobre el contenido de y también explicaron por qué no se incluyeron todos esos proyectos al final de cuentas. El Ejecutivo reconoció sus limitaciones y dijo que... por fin le dio la razón a toda la gente que le dijo... No se puede ir con un megaproyecto, no se pueden meter cosas no conexas. Entonces... dijo la ministra Laura Fernández de Meplan que le dedicaron horas de estudio. ¿Le parece? Que le dedicaron horas de estudio porque todos querían meter más temas. Pero entonces, como solo puede haber un referéndum por año y la única vía de acumular consultas por el referéndum ciudadano es vía referéndum ciudadano, y cada una de esas consultas requiere la recolección de 180,000 firmas, decidieron que esa no era la vía que iban a seguir y decidieron enfocarse única y exclusivamente en
atacar a la Contraloría, porque ahora sí, hablemos del contenido, de qué fue lo que sí se presentó. Que el proyecto tiene 2 capítulos. El primero son reformas a la Contraloría, tanto en su ley orgánica como en la ley de control interno. Y el segundo capítulo es las reformas a la ley de contratación pública y a la ley de Habdeba para construir ciudad-gobierno y la terminal, la marina y la terminal de cruceros en Limón. No para construirlo, sino para habilitarse la vía legal para hacerlo como ellos quieren hacerlo actualmente. A dedo y sin licitación, exacto. ¿Qué es lo que hace? A ver, en la conferencia de prensa, la ministra y el presidente fueron insistentes en que lo que quería el proyecto era fortalecer a la Contraloría. Sin embargo, el texto del proyecto hace absolutamente todo lo contrario. ¿Y por qué? No, y lo peor es que, o sea, cuando los medios empezábamos a señalar esto es un debilitamiento de la Contraloría, nos tachan a los medios de mentirosos, dicen que estamos inventando y toda la cosa. Entonces, vean, aquí los vamos a ir leyendo, pero además le vamos a pedir a producción que los pongan en la pantalla para quienes están viendo el video. Están haciendo, exacto. Porque entonces ustedes van a poder ver por su propia cuenta cuál es la versión actual de los artículos en materia de la Contraloría que se están tocando. En rojo y tachado está lo que se está eliminando, que está hoy en la ley, y en verde está lo que se está agregando. Correcto. Entonces, en primer lugar tenemos la reforma del artículo 12. De la ley de la Contraloría. Ajá, que se están volando un párrafo que literalmente dice así: la Contraloría General de la República es el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores contemplado en esta ley. Exacto. Y en su lugar, ¿qué ponen? Ponen que, de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política, es claro que la Contraloría General de la República, en el ejercicio de cualquiera de sus funciones, decisiones y actuaciones, no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar ni recomendar asuntos que correspondan exclusivamente a las competencias propias de la Administración Pública Activa en toda su extensión, ni sustituir las competencias de Administración Pública Activa en sus modalidades de función decisoria, ejecutoria, resolutoria, directiva u operativa, ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa de la Administración Pública Activa. ¿Qué? Ese previamente es el tema clave. Claro. Porque, a ver, sí, ciertamente la Contraloría no tiene que tener potestades de la Administración Activa, pero su función es controlar. Y ese control se tiene que dar previamente, porque, a ver, ¿y qué fue una de las cosas que dijeron en la conferencia de prensa? Era como que ¿qué hizo la Contraloría en el caso Soresco? ¿Qué hizo la Contraloría en el caso Azteca? ¿Qué hizo la Contraloría en Diamante? ¿Qué hizo la Contraloría en La Trocha? ¿Qué hizo la Contraloría en las compras de la caja en pandemia? Y entonces, Lucho, ¿qué fue lo que hizo la Contraloría en esos casos? Ok, primero que nada hay que recordar que con el tema de las compras de la caja durante la pandemia y la trocha fronteriza, y más recientemente el tema de la pista del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia, todos esos escándalos están enmarcados en decretos de emergencia. Que no pasan. Que no pasan previamente por la Contraloría. Exacto. Ahí la Contraloría sí hace controles a posterioridad. Porque se trata porque se entiende que es una situación de emergencia y que por eso lo importante es tener las obras o los productos listos y después la Contraloría revisará si se hizo bien o no. Entonces, es paradójico, por no decir tonto, que esta gente esté diciendo que ¿dónde estuvo la Contraloría? Con estos 3 escándalos, cuando son escándalos que se hicieron en circunstancias abusando del decreto de emergencia nacional en el que la Contraloría no puede intervenir antes. Esa es la explicación. No tiene una actuación Entonces, previa. ahí estamos viendo ejemplos perfectos de qué es lo que pasa cuando la Contraloría no puede hacer control previo de las contrataciones y de las licitaciones que hace el Estado. Correcto. Además, en el caso Soresco fue la Contraloría la que detuvo ese caso. Y de hecho pueden buscarlo en archivo.cerehoy.com. La noticia se llama Contraloría frena proyecto de nueva refinería. Fiscalía investiga el caso. Es una noticia del 20 de junio del 2013. Para los que no saben qué es Soresco, era una empresa conjunta que se creó entre Recope y la empresa china HQSEC. ¿Qué fue lo que pasó? Que la Contraloría, el propósito era construir una nueva refinería en Limón. ¿Qué fue lo que ocurrió? Recope aportó 50 millones de capital para crear esa empresa conjunta. La Contraloría, se hicieron los estudios de factibilidad, la Contraloría los revisó y dijo, usted tiene prohibido usar esos estudios de factibilidad porque uno, están malos, y número 2, usted tiene un monopolio del mercado de hidrocarburos en el país. Si usted está creando una empresa conjunta con otra empresa, usted mismo se está rompiendo el monopolio. Usted no puede romper un monopolio así por así. Correcto. Necesita una ley que lo permita. Correcto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se tardó tanto en resolver Soresco? Evidentemente, porque ese tema se llevó a arbitraje internacional
y al final lo que se hizo fue que Recopa llegó a un acuerdo con la empresa y se pagaron unos millones de dólares. Correcto, entonces en realidad en Soresco fue la Contraloría la que tuvo eso antes de que avanzara más, exactamente. Ahora, ¿cuál era el otro? Bueno, y los otros casos que mencionaban están vinculados con dádivas y narcotráfico, que no, a ver, claramente las dádivas no pasan por controles de la Contraloría, ellas no tienen forma de, no es un ente. No es el Ministerio Público, no es el OIJ, no puede intervenir llamadas, etcétera, etcétera. Correcto. Otro de los cambios principales que se hace, que donde podemos decir que se limitan las potestades y la capacidad de la Contraloría, es en el artículo 17, que es justamente sobre las potestades de control de eficiencia. Potestades de control. Potestades de control y fiscalización de la potestades. Es que como lo... Es que hoy dice potestades de control de la eficiencia de los controles internos. Eso. Ellos proponen cambiarlos a potestades de fiscalización sobre la eficiencia de los controles internos. Correcto. Porque ¿cuál es el sentido de este proyecto? Porque con el párrafo anterior, que recordarán que al inicio se vuelan, que la Contraloría es el órgano rector de los órganos de control de las instituciones públicas, exacto, lo que quieren ahora hacer es delegar esas tareas en las auditorías internas. Ahí está el detalle. Entonces, al quitarle la jerarquía que tiene sobre la Contraloría lo único que va a poder hacer es fiscalizar qué tan efectivas son las auditorías de las instituciones públicas. Correcto. Y además, en este artículo le incluyen un párrafo al final que dice: en ningún caso en el ejercicio de esta potestad suspenderá la ejecución de actos y contratos del Estado o sus instituciones, suspensión que solamente podrá efectuarse mediante la respectiva orden judicial de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable al caso. Es decir, que no puede hacer las advertencias cuando está haciendo mal, o no puede hacer lo que hizo en el caso Sinar de detenerle la contratación y enviarle información al Ministerio Público. Correcto. Básicamente, a ver, ¿cómo alguien puede decir que esto no es debilitar a la Contraloría? Es inimaginable, pero bueno, de casa presidencial podemos esperar cualquier cosa, pero ¿cómo alguien puede leer esto y creerle al Ejecutivo que esto no es debilitar la Contraloría? Es aún más bizarro para mí. Y lo otro, también se cambia la ley de control interno sobre los órganos del artículo 9 de la ley de control interno para incluir un párrafo al final que diga: la Contraloría General de la República únicamente podrá actuar a posteriori de las actuaciones administrativas para garantizar su legalidad. O sea, y es que, a ver, la gente dice: ¿qué hizo la Contraloría en todos estos casos? El tema es: esos casos pasaron a pesar de los controles de la Contraloría. Si no existiera la Contraloría, la cantidad de casos que sucederían y que no nos enteraríamos hasta que ya está consumada la corrupción, serían aún mayor. Porque justamente la Contraloría evita, es un freno para esos escándalos. Lo que pasa es que hoy la Contraloría, y eso es otra cosa que también se le quita, que May lo acabas de mencionar en el artículo 17, Hoy la Contraloría puede hacer prevenciones, dictar instrucciones y órdenes. Correcto. Entonces, cuando hace auditorías, cuando ya detecta algo malo, le dice: bueno, usted, funcionario rector de esa institución, tiene tantos meses para solventar esto y tiene que informarme. Eso se lo están quitando, número uno. Y número dos, di esas órdenes. O sea, ¿qué fue lo que pasó con los contratos del SINAR que fueron irregulares? Llegó un ciudadano, presentó una denuncia ante la Contraloría analizó, vio que efectivamente se estaba haciendo algo mal y ordenó a la institución que lo corrigiera. Ahora, esto no va a poder hacerse porque entonces le están quitando a la Contraloría la potestad de ordenarle a la administración pública que suspenda los decretos contratos que abiertamente son ilegales. Correcto. Y lo otro... Y bueno, no hace falta hablar de lo que hace de las reformas de la ley de contratación pública porque ese es parecido al proyecto que ya está presentado. Es el mismo proyecto. Básicamente lo que quieren es eliminar o permitir que ciudad-gobierno se pueda hacer bajo el modelo que lo quiera hacer el gobierno. Que es de seleccionado. Y el problema es que además no es solo que sea ciudad-gobierno, sino que a partir de eso cualquier otro contrato de obra pública lo podría hacer como quiera, porque queda el portillo abierto a futuro. Igual el cambio en la ley de Habdeo es para justamente que se pueda hacer una alianza estratégica específica para la construcción de obra pública. Lo que la Contraloría advirtió, digamos, ni siquiera fue que le tiró un recordatorio que le mandó a un recordatorio es: toda obra pública debe pasar por licitación. Y así está en el artículo 185 de la Constitución. 182, que no recuerdo. Pero está en la Constitución, que es la licitación la que tiene que usarse. Correcto, pero bueno, eso es lo que dice el proyecto. Ahora, surgieron, pasemos al siguiente tema, que son la constitucionalidad de este proyecto. A ver, una vez presentado, existían dudas, pero, no, a ver, esto fue en cuestión de miércoles, jueves.
No nos habíamos puesto a revisar el tema de constitucionalidad hasta que el jueves se reunieron Natalia Díaz con las jefaturas de fracción, el presidente de la Asamblea Legislativa Y el presidente de la República. y el presidente de la República, pero él no estuvo en la conferencia de prensa posterior. Estaba Natalia Díaz y Natalia Díaz reconoció, a pesar de que después lo nieguen, que existen dudas sobre la constitucionalidad del Y proyecto. que hablaron sobre ellas en la reunión. Correcto, ella dijo, hay votos de la sala que han surgido sobre el tema de la contratación y que a la Contraloría se le quite, ahí entendemos competencias. Bueno, eso es un tema que fue un voto del año de 1998, que sí se mantiene hasta el momento, efectivamente, pero puede que la jurisprudencia cambie. El tema es intentarlo. La señora realmente dijo, mi primera chamba, y vamos con todo, a pesar de que sabemos que esto es inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional? Bueno, entonces, como la ministra dijo eso, Muchas gracias a la ministra que nos dio el voto. vamos a revisar de cuál voto es el que está hablando. Es el 998 Del año 98. 1998, en el cual la sala dijo... En síntesis, el legislador común no puede rebajar, disminuir, suprimir o atribuirle a otros órganos públicos las actuaciones tendientes a vigilar y fiscalizar la hacienda pública, que son potestades de la Contraloría. Correcto. Incluso ese voto dice que la sala interpreta que aun cuando no existiera norma legal específica que desarrollara las competencias propias de la institución, la misma sí estaría legitimada para ejercer actuaciones tendentes a vigilar y fiscalizar la hacienda pública, precisamente por estar basada en su competencia en normas de rango constitucional. Eso significa básicamente que aunque la ley no exista, la Contraloría tiene potestades constitucionales de ejercer controles sobre la hacienda pública y las obras públicas. Recordemos que el artículo es el 182. El 182 de la Constitución lo que señala es que los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los poderes del Estado, las municipalidades, las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas se harán mediante licitación. Las únicas excepciones están, según ese artículo, son las que se definen por monto y por ley. Correcto. Esa es la única excepción. Correcto, pero constitucionalmente la licitación es el camino para la ejecución de obra pública. Y aquí y hay que decir además que la licitación no siempre es deuda, como ha dicho ya varias veces erróneamente el Ejecutivo. Correcto. Exactamente. Pero sí, ¿qué más sobre la constitucionalidad? Bueno, después de que Natalia dijo eso en la tarde, en la noche, salió la nota. Tarde en la noche mandaron un video de la ministra diciendo que los medios de comunicación sacaron de contexto sus declaraciones. Yo no entiendo cómo uno puede sacar de contexto algo que ella dijo literalmente. Correcto. ¿Verdad? O sea, si hasta ella misma reconoció que existía una sentencia a la sala y mencionó el año. Nosotros tuvimos nada más que ir a buscar el año, Contraloría, y ahí apareció. Solo faltaba que diera el voto. Sí, solo faltó que diera el número específico del voto de ese año. Terrible. Correcto, pero salió a decir... que el proyecto es constitucional. Primero que nada, ellos no son magistrados de la sala constitucional, ¿verdad? Correcto. Y que van a defender la constitucionalidad del proyecto, e insiste con la mentira, es que hay que decirlo abiertamente, es una mentira de que no se está debilitando la Contraloría, se está debilitando la Contraloría. Y su propia jerarca, el mismo día que se presentó el proyecto, sacó un comunicado de prensa con declaraciones textuales de ella, diciendo este proyecto está desmantelando la Contraloría. Para eso es el proyecto. Entonces, aquí no me vengan a decir que esto es una falacia de autoridad. No es una falacia de autoridad. La cabeza de la institución a la que están tocando con este proyecto está reconociendo de que la van a desmantelar con esta reforma que están haciendo. Exacto. Ahora, ¿qué sigue, Lucho? Pasemos al último tema sobre la ley Jaguar. ¿Alternativas? No solo alternativas, el proceso formal, porque recordemos, el Ejecutivo presentó el proyecto. Y luego presentó el decreto. Y luego presentó un decreto adicional en el que pide que se convoque ese proyecto al referéndum por la vía mancomunada, lo que significa que con 29 votos se puede hacer la convocatoria. Se manda al tribunal. Habrán 29 votos, de momento no parece ser el mejor escenario. Porque hasta Nueva República, su jefe de fracción, José Pablo Cibaja, dijo, no estamos de acuerdo con debilitar la Contraloría. Exacto. Y todas las bancadas, y la posición de todas las bancadas y de la jefatura de fracción fue, estamos de acuerdo con el referéndum como vía legal, no, el contenido hay que revisarlo con cuidado. Correcto. Don Rodrigo, ahora, ¿cuál es el problema? Exactamente, que el presidente de la Asamblea tiene la tesis de que la Asamblea no puede modificar el texto del proyecto de ley Jaguar. Eso yo creo que está equivocado. Nosotros dos personalmente consideramos que eso es una afirmación errónea. Correcto. Porque
de nuevo, lo que el Ejecutivo presentó ese día fueron dos cosas. El proyecto de ley, que es el 23.364. Ajá. Y el decreto de convocatoria, y el decreto pidiendo convocar a referéndum, que es El 23.365. Exactamente. Entonces, lo que tiene lógica es que el decreto no pueda modificarse. Pero el otro es un proyecto de ley ordinario. Ahora, Tendría que ir a comité, o sea, en su trámite normal, debería ir a comisión, recibir las audiencias, todo ese trámite. Ahora, yo le voy a dar algo a Rodrigo. Es que no está especificado el procedimiento. No, yo creo que el Ejecutivo lo hizo mal. Porque si aplicamos la misma tesis de principio que se aplica para el referéndum ciudadano, el Ejecutivo lo que tenía que decir era: convoco a referéndum este texto, y eso va en un solo documento y ese texto es inmodificable. Lo que hizo el Ejecutivo fue meter el texto y aparte la convocatoria es convoco este expediente. Y ese expediente sí puede ser modificado en cualquier momento. Ahí sí estoy absolutamente de acuerdo con eso. A mí lo que me Por parece... eso yo digo que no estoy de acuerdo con la afirmación de que la Asamblea no puede modificar el texto. A mí lo que me parece es que lo hicieron mal. Igual, no he visto la convocatoria de referéndum ciudadano, pero también me parece que lo hicieron mal. El problema es que ya Arias, digamos, se cerró. Y ya, digamos, él afirma contundentemente que la Asamblea no puede modificarlo. Yo creo que él está equivocado, pero porque el Ejecutivo se equivocó en la forma en cómo presentarlo. Porque la ley de referéndum lo que decía... Sí, lo que dice es que el Ejecutivo tiene que presentar el decreto con el texto del proyecto. Exacto, no con el número. Y él lo que dice es acuerda convocar al referéndum el expediente tal. Correcto. Y yo creo que en la conferencia... Porque a ver, o sea, veámoslo esto así. El del TLC, que es el único antecedente que tenemos. Es cierto, y esto lo explicó la ministra de la Presidencia, era un tratado internacional. La Asamblea no puede modificar los tratados internacionales. Es que el artículo 13 de la ley de referéndum dice sobre la iniciativa conjunta del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, dice: la iniciativa del Poder Ejecutivo tendrá la forma de decreto y contendrá adjunto el texto del proyecto de ley que se desea someter a consulta popular. Es que dice el texto. Dice el texto, no dice el número de expediente. Okay, porque entonces, ¿qué es lo que yo te estaba diciendo? O sea, es que ni las formas pudieron cumplir. Exacto. Yo lo que te estaba diciendo es que efectivamente eso no tiene sentido. Porque si fuera el caso, digamos que no fuera este proyecto que es nuevo. Digamos que es el proyecto de armonización del sistema eléctrico. Entonces, ese proyecto tiene ahorita un montón de emociones y toda la cosa. ¿Qué vas a hacer? Ellos lo presentaron. Sí, o sea, entonces, el mero acto de solicitud del referéndum del Ejecutivo ya deja inmovilizado el proyecto de ley, le quita a los diputados el derecho de enmienda. A mí no me parece que eso esté correcto. No, pero porque lo que tenía que hacer el Ejecutivo era incluir adjuntar el texto, y ese texto es inmodificable. No, coincido con vos. A lo que me refiero es que si eso se aplicara a otros expedientes, ese sería a otros expedientes que ya tienen trámite, que están tramitándose, que están mocionándose, que están analizándose, ese sería el efecto, digamos. Sí. Le estás cercenando para impedir que la Asamblea pueda liberar los cambios que quiera hacerle. Simplemente lo convocas a... Ahora, en la conferencia de prensa, después de las jefaturas de fracción, Natalia hizo ver que identificaron el vicio de procedimiento, porque ella habló de que puede ser que haya vicios de procedimiento en el tema de cómo presentaron. Y le tiraron el churuco a la sala. Dice, la sala va a ser en última instancia la que diga si el fondo la forma constitucional o no. Aquí hay que hacer un paréntesis. Recordemos que la Asamblea anterior dejó una reforma a la ley del referéndum. Proyecto de Paula Vega. En el cual se faculta al Tribunal Supremo de Elecciones que ante dudas de constitucionalidad, las cuales tiene que justificar, si hay dudas o si no hay dudas, tienen que justificarlo. El tribunal puede enviar el proyecto a consulta de la sala antes de decidir si puede ir o no al referéndum. Entonces, esa consulta facultativa también, todos los caminos llevan a la sala constitucional. Ahora, leyendo la ley del referéndum, lo hicieron mal. O sea, el procedimiento está mal hecho. Ellos tenían que entregar el decreto de llévese este texto. Y yo estoy seguro que también lo hicieron mal en el tribunal. El referéndum ciudadano, estoy seguro que también lo hicieron mal. Hay dos, digamos. Recordemos que Alberto Cabezas presentó uno antes de que llegara el distinguido ciudadano, que no era ni más ni menos que el esposo de Pilar Cisneros, a presentar el proyecto de referéndum ciudadano. Entonces, por las formas empezó mal, por el fondo empezó mal. Porque y ahora hasta el presidente se equivocó con eso en la conferencia de Casa Presidencial. Correcto. Porque cuando le preguntaron sobre esto, él dice, él entendió que es el mismo, o sea, que la persona, que el ciudadano pidió el referéndum sobre el mismo expediente, entonces que no se le puede cambiar nada, y eso no es correcto. El tribunal tiene que presentar el texto del proyecto, el tribunal lo manda a servicios técnicos y servicios técnicos puede modificarlo.
puede hacer fornicaciones, pero no. Sí, para solventar cosas que considere que son inconstitucionales. Pero, o sea, servicios técnicos puede arreglar el proyecto antes de un pronunciamiento de la sala. Correcto. Esta gente lo hizo mal. O sea, esto está mal por el fondo, por la forma. Y hablemos de la realidad. Esto no es más que campaña política. Y a mí así mismo lo dice. O sea, porque lo que están diciendo es que si esto fracasa, ocupamos 38 diputados en el 2026. Esto no es más que discurso de campaña. Ya Chávez incluso dijo que cuando se vote esto va a ser... Todos son, como dijo, indicadores para señales para el 2026. Y lo que quiere es que la Asamblea, forzar a la Asamblea a votar que no a este proyecto para poder después ir a decir, vea quiénes votaron que no. Lo peor de todo es que van a usar nuestros gráficos de votación para eso, estoy seguro. Nadie sabe para quién trabaja, Lucho. Nadie sabe para quién trabaja. Sí. Pero bueno, ¿cómo matar esto? Pasos a seguir, exacto. Más allá, o sea, a ver, lo que sigue aquí es que lo hagan bien. Yo creo que van a tener que presentar un nuevo decreto con el texto, si es que realmente quieren avanzar con esto, porque como está presentado, esto tiene vicios de forma por todo lado. Ahora, ¿cómo es presentarlo bien? Ya dijimos, un decreto con el texto que se quiere aprobar y ese texto no es modificable por la Asamblea Legislativa, igual por la vía ciudadana. Ahora, ¿qué opciones tiene la Asamblea Legislativa para no irse en el discurso echado de Lucho? Sacar la marina, los terminales de cruceros y ciudad gobiernos por otra vez. Hacer proyectos ordinarios para... La opción de Lucho es sacar esto de forma rápida para ejecutar. A ver, yo honesto, vea, porque es que lo voy a contar así, no voy a decir nombres. Yo después de que se presentó ese proyecto, recibí la llamada de un asesor legislativo preguntándome sobre dudas de constitucionalidad respecto al proyecto. Yo abiertamente le dije, en ese momento no habíamos estudiado el proyecto desde la óptica de si es constitucional o no. Y en todo caso, a mí me parece que esa no es la discusión que la Asamblea Legislativa debería estar teniendo. Porque a ver, el Ejecutivo está instrumentalizando el referéndum para razones ajenas a las que debería ser esa herramienta. ¿Cuál es el fin real cuál es la mantra que quieren usar ellos para impulsar el referéndum? Que con este proyecto se hace ciudad gobierno y se hace la terminal y la marina de cruceros, la marina de Limón. Si ese es el objetivo real y bueno del proyecto, saquen eso por otra vía. Consensúen todas las fracciones políticas, porque yo estoy seguro que nadie va a estar en contra de que se construya ciudad gobierno. Nadie está en contra de eso. Nadie está en contra de dejar de pagar alquileres. Nadie está en contra de que Limón tenga una terminal de cruceros y una marina que le dé empleo a la gente. Nadie está en contra de eso, de nuevo. Entonces, lleguen a un acuerdo político, redacten un proyecto de ley especial como el que se redactó para la Ruta 32, para N cantidad de... Yo eso no sigue muy bien, digo. Yo eso se lo dije al MAE, o sea, yo sé que algunas de esas leyes especiales, esas obras en alguna u otra medida han tenido problemas de procedimiento, atrasos, de expropiaciones, lo que sea. Entonces, siéntense, analicen esas leyes especiales que se crearon, que la Asamblea promulgó para que se hicieran esas obras de infraestructura con procedimientos especiales, porque eso es al final lo que hacen esas leyes, son procedimientos especiales. Entonces, poner la ley que la licitación, que la recepción de ofertas va a ser de una semana, que el Ejecutivo va a tener 2 semanas para, o sea, ponerle plazos. De nuevo, o sea, si lo que se busca es construir esos 2 proyectos, hacer un proyecto aparte, que no necesite llevarse el referéndum, porque hay que poner a decidir a la gente si quiere construir obras de infraestructura. Eso no tiene ningún sentido. Obviamente la gente va a decir que sí. Por eso están atando algo que es bueno con algo que desmantele la Contraloría General de la República. Correcto. Porque entonces así es como van a manipular la opinión pública. ¿Cómo matan esto? Siéntense las 6 jefaturas de fracción, consenso, 5, porque estoy seguro que el oficialismo seguramente no se va a sumar a esa mesa, porque las cosas tienen que hacerse como ellos quieren. Pero entonces, la oposición tiene que sentarse, tiene que agarrar un texto de consenso entre todos. Estos van a ser los procedimientos que se van a hacer para construir estas 2 obras de infraestructura. Estos son los plazos. Métanle los controles que quieran meterle, la participación de la Contraloría que quieran tener y dejen la ley de la Contraloría en paz. No modifiquen tampoco, o todavía no modifiquen la ley de contratación pública, porque eso todavía se está estudiando en comisión. Está bien que la Asamblea tenga que discutir si la ley de contratación pública como quedó, si es el procedimiento o la redacción más buena y feliz que puede tener, porque toda ley es perfectible, toda una ley es perfectible y mejorable. Pero este no es el momento, digamos, para
¿cómo se llama esto? Para tirarle a la gente una decisión de ese tipo, manipulándola, diciéndoles que si usted vota que no, usted le está negando empleo a la gente y usted lo que está haciendo es dándole más millones de colones a la familia Álvarez Decente. Correcto, esa es la tesis de Lucho. Yo lo que digo es buscate un problema honesto. Un tema que de verdad lleven quiera. De jornada de 40 horas. Búsquense un problema de verdad y llévenlo ustedes al referéndum. Entonces, de jornada de 40 horas. Recordemos, solo puede haber un referéndum por año, entonces matan la iniciativa de él. Y lo que pasa, espero que sea un problema honesto, algo en lo cual la ciudadanía realmente deba opinar. Y yo sé que es complicado, digamos, porque todos... Es que con jornadas, obviamente, todos queremos trabajar menos. No esperaría, pero no, hay muchos. Bueno, por los comentarios que recibimos segundo de los episodios, hay gente que vive con el síndrome de Estocolmo con sus patronos, pero bueno. Yo no estoy de acuerdo, digamos, con la propuesta de May como del todo, porque eso lo que va a hacer es darle a Chávez un discurso más de la Asamblea hizo esto para bloquearnos nuestro referéndum. Correcto, pero bueno, eso con el tema. Lo que se necesita es sacar esos 2 proyectos de infraestructura. Busquen una vía alterna, man. Pídanle ayuda a la Contraloría. Con el tema, es que ¿quieres saber cuál es el problema? Que la vía alterna es la licitación y el gobierno es el que licita y el gobierno no quiere licitar. Ese es el problema y ese es donde está la traba. Pero es que, o sea, de nuevo, es que el problema con esta Asamblea Legislativa es que nadie logra tener un control de narrativa. Nadie logra hacerle un contrapeso a Chávez. Nadie. Pero bueno, si ellos sacan un proyecto de consenso y dicen, aquí está, y con esto usted está construyendo Ciudad Gobierno y la terminal de cruceros en 3 meses. Empiecen por expropiar los terrenos de el Liceo de Costa Rica que le quitaron. Empezando por ahí. O sea, hay que resolver eso antes de la primera piedra, digamos. Pero por ejemplo, la Asamblea podría también dejar eso resuelto por una ley. Ajá. En fin, eso todo. Este tema va a seguir siendo tema en las próximas semanas, pero de momento vamos a dejarlo por ahí. Lo que hay que mencionar sobre lo que viene, que ya sabemos, es que Rodrigo Arias está haciendo consultas a servicios técnicos y al departamento jurídico sobre qué procedimientos usar, y él dijo que va a poner una fecha para que se vote el decreto y que se tiene que votar en esa misma fecha en el que se discute. Correcto. Ahora, yo creo que primero el servicio técnico le va a decir esto está mal presentado, tienen que volver a presentarlo y tienen que hacerlo bien. Eso es mi teoría porque, la ley es clara. El decreto tiene que adjuntar el texto. No dice adjuntar no mencionar el número de expediente. Eso está mal formulado. Pero bueno, pasemos a la sección favorita de Lucho. Pregúntele a Lucho. Esta semana nos dejaron muchísimas preguntas. Muchas gracias. Le decía a Mike que lo que hicimos la semana pasada, decir casi no hay preguntas, fue el equivalente a decir está tranquila la noche en una sala de emergencia. Correcto. Pero bueno, recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en el YouTube de Delfino CR, que es Delfino CRC, así como en nuestro Spotify de Curul en Llamas. Pero empecemos por la pregunta de Benjamín. Benji nos pregunta... ¿qué fue lo que realmente pasó con la Contraloría en todos los casos de corrupción que ahora está usando Chávez para justificar su ley Jaguar? Creo que ya lo mencionamos, entonces ya le contestamos a Benji. La siguiente pregunta nos la hace un usuario B. Jones. Dice, primera vez participando por acá. ¿Saben qué pasó con el expediente 21.630 para hacer del deporte, la educación física y la recreación derechos constitucionales al modificar el artículo 75 de la Constitución Política? Nada más una corrección. Ese es el artículo 85 y ya fue publicado. ¿Ya está incluido en la Constitución Política, Lucho? Sí, yo me acuerdo porque yo lo metí en el anexo que hicimos en Wikipedia. Lo que no he metido es el número de ley en el Delfino. Me da culpa, ahora que llego a la casa lo hago. Eso fue firmado el 8 de enero de este año, entonces ya... Recordar que Chávez lo objetó, pero las objeciones a reformas constitucionales del Ejecutivo no son vinculantes. Correcto. Ahora una pregunta para Lucho, de una usuaria cuyo nombre no puedo leer. Dice, si eventualmente el presidente o alguien de su gabinete se viera involucrado en algún delito de narcotráfico o crimen organizado, ¿ustedes creen que la ley de extradición los beneficiaría? No. ¿Por qué lo beneficiaría a alguien en la ley de extradición? A ver, expliquémoslo de la ley de extradición. No es una ley, es una reforma constitucional para que se pueda extraditar costarricenses a otras jurisdicciones, entiéndase Estados Unidos, en su mayoría, para ser juzgados ahí por crímenes de narcotráfico. Sí. Básicamente lo que hace Colombia y toda la guerra de Pablo Escobar y el cartel de Medellín contra el gobierno de Colombia en los 80s tiene el origen justamente en una reforma de este tipo. No tiene cómo beneficiarles porque más bien la no extradición es lo que beneficia a las personas. Correcto.
Entonces no les beneficiaría a ellos directamente. Ahora, esas son las preguntas que nos dejaron en YouTube. Pasemos a Spotify. Dice, todos sabemos que el Estado le debe mucha plata a la caja, pero casi nadie sabe por qué. Este es Khaled Barquero. ¿Cuál fue la razón para que el Estado adquiriera esa deuda tan grande, Lucho? Lo que pasó fue que, no sé si ustedes recordarán o son muy jóvenes, antes el Ministerio de Salud era quien operaba los EVAIS, que es el primer nivel de atención. Correcto. Eso después pasó a manos de la caja. Lo que pasó fue que el Estado nunca le pagó a la caja el costo por haber asumido el primer nivel de atención. Entonces, eso es el caso que José María Villalta llevó a juicio, ganó, se llevó a ejecución la sentencia. El juez le dijo al Estado, deje de no pagarle a la caja, y el Estado sigue sin pagarle a la caja. Correcto. Además, hay una parte de esta deuda que también tiene que ver con todos los servicios universales que la Constitución y la SAR han garantizado que el Estado tiene que cubrir de personas no aseguradas. Niñez, embarazadas, emergencias de personas sin seguro, extranjeros, personas en condición de calle. A ver, a todos les cobran, pero no todos se les... Digamos, niñez, embarazadas, el Estado debe cubrir las de aquellas personas que no estén aseguradas. O sea, cuando dice Estado debe cubrir, se entiende que el gobierno tiene que pagarle la caja. El gobierno tiene que pagarle la caja por esos servicios, porque a las personas no aseguradas le cobran el servicio a posteriori usualmente. Ok, la siguiente pregunta. Y eso también responde a la pregunta que tenía... Nos habían dejado 2 preguntas sobre la deuda de la caja. Fue Armando Aguilar también. Ok. Él nos había también preguntado sobre lo mismo. Ok. La segunda pregunta es una duda, pero sobre nuestro trabajo. Dice, ¿por qué ustedes no van a conferencias de prensa? Al menos las más relevantes. Literalmente un periodista mínimamente informado puede debatir a las mentiras que dice el presidente en vivo. Bueno, dale, Lucho. Primero que nada, somos una redacción sumamente pequeña. Somos 5 personas, ¿verdad? 5. Contando producción. 6 incluimos a... ¿A quién? A Diego. Ah, Diego, sí. Somos 5 personas que cubrimos el día a día, más nuestro director. Todos cubrimos un montón de fuentes. O sea, conforme llega la información, nos repartimos los temas. Además de eso, manejamos redes sociales, editamos videos, actualizamos la plataforma de asamblea. Hay que hacer temas de publicidad, mercadeo, todo eso consume tiempo, por eso somos muy poquitos, hay muchas cosas que hacer, no se ve mayor provecho en un espacio de conferencia de prensa que claramente está montado. Y además ya todos sabemos qué pasa con los periodistas que llegan, que no son de ese montaje ridículo que se hace todos los miércoles y que le hacen una pregunta que no le gusta al presidente. Y como yo no tengo inteligencia emocional, yo no voy a ir a exponerme ahí a decirle 4 cosas. Además, algo que la gente yo creo que no entiende es que ir a una conferencia a casa presidencial implica por lo menos unas 5 horas. Unas 4 horas, digamos, entre lo que te trasladas y de vuelta. Lo que tenés que llegar antes, porque tenés que entrar como a las 11:45, porque además si no llegas de primero no tenés espacio para las preguntas. Correcto. Tenés que estar ahí y ver la conferencia y no poder hacer notas mientras estás ahí porque estás en vivo. Digamos, nosotros vemos en vivo y vamos pausando, sacando clips, transcribiendo en el momento y haciendo otros temas mientras vamos escuchando. Y además todo para poder hacer una pregunta y una repregunta. Con suerte. Entonces no hay realmente aparte de que es un circo, digamos, no hay realmente un costo-beneficio para nosotros de poder dedicar a alguien que vaya ahí a hacer una pregunta y una pregunta. A ver, y por esta misma razón, nosotros como medio... No atendemos conferencias de prensa de nadie. No, en general no atendemos conferencias de prensa, pero número 1, no las retransmitimos y tampoco número 2, publicamos lo que afirman solo por el mero hecho de que lo anuncien. Siempre pedimos la documentación asociada. Están anunciando la firma de un decreto o un reglamento. Bueno, mándanos el decreto y el reglamento firmado. Porque ya aprendimos por las malas al inicio de este gobierno, cuando derogaron lo de la obligatoriedad de mascarillas, de la vacuna, que eso no se había firmado, que lo que el señor firmó fue una hoja en blanco. Pues bueno, eso no la vuelven a hacer. Ahora que todo lo que anuncian, ocupamos el respaldo documental de que eso efectivamente se firmó y de que efectivamente dice lo que y hace. Lo que ellos dicen que dice. Que dice y hace. Nos pasó una vez, recuerdo una nota que en algún momento que el presidente dijo que iba a eliminar los precios mínimos, pero no los máximos del arroz. Y cuando revisamos el decreto, se volaban ambos. Entonces hubo que esperar hasta que estuviera el documento para salir con la nota. Pero bueno,
En resumen, podemos cubrir más sin ir, básicamente. Podemos hacer más sin ir que lo que haríamos estando ahí Y son las presencialmente. mismas justificaciones que digamos que yo uso para yo no ir presencialmente a la asamblea. Yo solo voy presencial a la asamblea cuando ando detrás de un tema grande y quiero asustar a los diputados. Exacto. Para que digan, ahí anda Lucho, alguien hizo algo mal, escóndense. Ahora sí, la siguiente pregunta es: ¿cuáles son los requisitos para ser asesor en la Asamblea Legislativa? ¿Cuántos asesores hay en total, Lucho? Depende del puesto, Jordi. Hay puestos de asesores. Hay puestos que son profesionales, que requieren ciertos grados o títulos universitarios. Hay puestos que no los requieren y así es como varía el salario. ¿Cuántos asesores hay en total? Deben haber unos 500 y tantos asesores en la Asamblea Legislativa. Poco más de 500, entre 500 y 600. Porque cada diputado tiene derecho a 6. Hay asesores de fracción, asesores directores de fracción legislativa, subdirectores de fracción legislativa. Ahora, aquí estamos hablando... Más, hay más diputados... técnico, ¿no? O sea, más, bueno, sí. ¿cuántas? Sí, no lo estoy contando porque ya es personal de planta en la Asamblea. Pero también habría que contar, por ejemplo, los diputados que tienen asesores ad honorem. Ah, también. Que hay muchos que usan asesores ad honorem. Pero son ad honorem. Pero sí, digamos que no más de 500, alrededor de 500. Y aparejado a eso, hay otra pregunta. ¿Cuál? El de la cantidad de diputados. Sebas nos preguntó, mentira, esa no es. Ale Santa nos pregunta, ¿hay algún esfuerzo para actualizar la cantidad de diputados entre cantidad de habitantes y cuáles piensan que es la relación adecuada? A mí me gusta hablar mucho de esta noticia que yo escribí en el 2019, porque la hice con motivo de un curso de la universidad. Porque aquí somos todos menos humildes. Continúa. La hice con motivo de un curso de la universidad en el que me tocaba a mí exponer cómo se escoge la Asamblea Legislativa. Entonces yo aproveché e investigué sobre el tema. Primero que nada, el único proyecto que había sobre ese tema era el de Poder Ciudadano que era de pasar a un sistema mixto proporcional en el que se escogían diputados nacionales y diputados locales, digamos. Tenía 82, si no me equivoco. Era mínimo 82. Casi que era uno por cantón en aquel entonces, cuando teníamos 82 cantones. Con motivos de investigación, yo me di a la tarea de ver cuántos diputados hay en las cámaras bajas de los países de América. Suponemos que hay países que son bicamerales, entonces tienen Congreso y Senado. Nada más tomen en cuenta las cámaras bajas. Costa Rica, junto con otros países como Perú, Colombia y otros, Venezuela, por ejemplo, tienen cantidades de diputados que son inferiores a la proporción, digamos, que tienen otros países. Por ejemplo, Estados Unidos es quien en teoría tiene la proporción perfecta, y esto lo hablaba como ahí antes de que empezáramos a grabar, y es que Estados Unidos en todo caso tiene 2. Y la lógica que May me lo explicaba, lo puede explicar mejor, es que el Senado contrarresta la desproporción que puede generar el Congreso, la Cámara de Representantes, con estados como California, que como tienen gran cantidad de población, escogen como 50 diputados, una cosa así, son más. California y Texas, ajá. Entonces en el Senado solo hay 2 senadores por cada estado, independientemente de cuánta gente vive ahí. Entonces, si nos comparamos con países vecinos, Nicaragua, que tiene 6,35 millones de habitantes, tiene 92 diputados. Panamá, que tiene menos habitantes que nosotros, tenía 71 diputados, ¿verdad? La cantidad de diputados de Costa Rica quedó congelada en 57, luego de que se reformó el artículo 106 de la Constitución el 12 de mayo de 1961 con la ley 2741. Antes de esa reforma teníamos un modelo en el que se creaba un nuevo diputado por cada 30,000 habitantes nuevos. Si esa redacción original se hubiese mantenido, hoy, en el 2019, habríamos tenido 161 diputados, casi el doble que la propuesta actual, y todavía muy por encima de lo que Poder Ciudadano ya estaba proponiendo con su reforma. A mí sí me gustaba la reforma de Poder Ciudadano. Y bueno, ese reportaje que lo pueden buscar en el archivo de Delfino.cr, se llama Costa Rica es el tercer país de América continental con menos diputados. Ahora, Lucho, ¿cuál dirías vos que es una buena proporción? A mí francamente, el de 1 por cada 30,000 me parece que es... No es demasiado poco. O sea, demasiada poca población. Es que vea, cuando yo vivía en Paso Ancho tenía 30,000 habitantes, y Paso Ancho era lo suficientemente grande como para yo decir, sí, o sea, me parece que... ¿Merecemos un diputado? No merecemos un diputado, me parece que una persona es suficiente. O sea, yo viéndolo desde la óptica del lugar donde yo crecí,
conociendo la comunidad, todo eso, me parece yo, una persona perfectamente podría representar los intereses de esta comunidad que tiene 30,000 habitantes. Ok. Pasemos a la siguiente pregunta. Ronald nos pregunta, al analizar un proyecto de ley, ¿qué texto prevalece? ¿El proyecto base o el texto sustitutivo? Si se aprobó el sustitutivo, el sustitutivo. Ahora, siempre hay un texto, digamos, en nuestra página delfino.cr/asamblea, siempre hay usualmente un texto actualizado. Porque rara vez el texto base es lo que termina siendo la ley. Siempre por lo general, eso ocurre cuando son proyectos dispensados de trámite. Chayotes, usualmente también. Pero sí, siempre prevalece el texto actualizado, que usualmente es el texto sustitutivo y de madre forma que se haya hecho, y el texto sustitutivo únicamente si fue aprobado. Y nosotros no subimos textos sustitutivos no aprobados en nuestra plataforma. Sí, solo los que ya están aprobados. Correcto. A ver, un Sniper Tico nos dice, nos pregunta ese comentario, en esta época extraordinaria los diputados no pueden mandar proyectos. Esto es un error de comprensión. Los diputados pueden presentar proyectos, no se pueden presentar proyectos de reforma constitucional. Lo que no pueden hacer es conocer esos proyectos hasta que el Poder Ejecutivo los convoque. Correcto. Pero sí pueden presentar proyectos, nada más para aclarar eso. Ok, esto es de la verdad. Edwin Garita nos pregunta, ¿ustedes ven viable que Costa Rica tenga una Cámara de Diputados y un Senado? ¿Se podrá con un sistema de este tipo contar con leyes más aterrizadas y menos chayotes? Respondiendo a la segunda parte de la pregunta, no creo que esa sea la solución. Mai te puede dar la explicación de por qué aquí no es viable. No es que no es viable, pero es que el sistema bicameral tiene la lógica, justo lo que mencionaba Lucho, de representar, digamos, es usualmente estados federados. Entonces, que los estados no le pasen a los otros por la población. En el ejemplo de Estados Unidos, poblaciones grandes de estados están representadas por población en la Cámara de Representantes. Los estados en el Senado tienen 2, cada uno, sin importar el tamaño del digamos, es un balance dentro de la federación de estados para que uno no le pase por encima al otro a punta de población. Aquí no tenemos esa necesidad porque nuestras provincias son decorativas, no tienen ninguna función administrativa real. Hace mucho se eliminó la figura de gobernador provincial que existía en el momento y nuestras municipalidades no tienen, es parte del problema que tenemos, que nuestras municipalidades primero son cada vez más y no tienen incidencia legislativa. Pero bueno, entonces no creo que ese sistema vaya a solucionar un problema. Creo que hay otros problemas más importantes que resolver, incluyendo la cantidad de congresistas que tenemos actualmente. La de Isaac me la voy a saltar porque ya le mandé a preguntar qué era y no, porque no me quedó clara la pregunta. Después, Sebas nos pregunta si podríamos buscar entrevistar a diputados para conocer sus posturas de manera más profunda. No, nosotros no hacemos entrevistas como regla de principio, también por un tema de tiempo, costo, beneficio. Nadie lee las entrevistas. Bueno, y en video grabar es complicado. La única vez, de hecho, cuando yo grabé podcast, que Lucho andaba de vacaciones en Estados Unidos por 3 semanas, yo grabé podcast con varios diputados y con la exdiputada Silvia Hernández, y lo que hicimos fue un curul en llamas con invitado especial, porque yo no los entrevisté a ellos participaron del programa comentando la semana. ¿Qué más, Lucho? Proyecto de ley para que las personas sin recursos que heredan la propiedad familiar no tengan que pagar la suma del sucesorio con la intención de no perpetuar la pobreza. Es una propuesta viable. Lo que se podría hacer es exonerar a partir de cierto monto. Ahora, el notario no se lo pueden brincar. Los impuestos es lo que se puede exonerar. Pero el notario no cobra un porcentaje del sucesorio. El notario cobra un porcentaje del valor. Porque a mí quedan las mismas. Pero te ahorran los impuestos un montón. Porque el impuesto es como el 2%. Yo, francamente, con el debido respeto a Moragas, no sé si una persona que vaya a recibir una herencia por un proceso sucesorio... Es que es una propiedad. Si lo único que te dejan es la propiedad, te toca pagar el sucesorio. Pero esto es posible. Ahora, nosotros no hacemos proyectos de ley. Habría que ver quién lo presenta, sí. Hablate con el Frente Amplio. Creo... No, a ver. Él puede proponerlo, él. Iniciativa Ciudadana. En la página del Congreso. En la página del Congreso te ayudan la Oficina de Iniciativa Popular te puede ayudar a redactarlo y ellos lo mandan a los 57 diputados a ver quién lo adopta. Exacto. Ahora, Dwayne no es una pregunta, es un recordatorio de que
se les olvidó revisar cuáles proyectos ya se pronunció la comisión de la creación de los nuevos cantones. No se nos ha olvidado, no se ha pronunciado. No se ha pronunciado y no se va a pronunciar próximamente porque esos proyectos no están convocados. Agradecidos en todo caso por el voto de la sala que digo, si esa comisión se pronuncia en contra, no pueden crear el cantón. Correcto. Ahora, la siguiente pregunta es, Pablo Chávez, ¿por qué las comisiones permanentes ordinarias que se anunciaron esta semana no tienen presidencia? ¿Por qué la de consultas de constitucionalidad no tiene integrantes de Nueva República? Son dos procesos aparte. Es probable, a ver, nosotros por regla de principio, yo soy el que hace esos cambios, cuando se cambia la integración de las comisiones, yo no cambio la integración anterior, no la cambiamos en la base de datos ni en el sitio. Hasta que esté la nueva. Hasta que ya está anunciado quiénes van a estar. Uh-huh. Por lo general, los que ya están se mantienen. Son muy pocas veces en las que sale o entra alguien a las comisiones. Y menos si alguien se ocupaban puestos en el directorio de la comisión, como la presidencia de la secretaría. Ese no fue el caso este año, porque sí hubo bastantes movimientos en el sentido de que gente que era presidente o secretario salieron de la comisión y se fueron a otra. Entonces, por eso es que tal vez esas comisiones específicas que revisaste no tenían no tenían un directorio, presidente y secretario en ese momento que revisaste. Ahora, ya todas deberían en este momento tener, tanto las ordinarias como las permanentes especiales, ya todas deberían tener su directorio porque ya todas fueron integradas e instaladas, salvo la de ambiente, en la que hasta este lunes se va a definir quién es su presidente y secretaría. Ahora, eso es lo que iba a mencionar. Ahí son dos procesos separados. Primero, el presidente de la Asamblea anuncia la conformación y después la comisión tiene que sesionar para tener la presidencia. Digamos, porque a veces en barra prensa vos pones, esta es la conformación, y como no han tenido su sesión de instalación, no viene quién preside y quién no. Sí, pero ya en el día que sí se instala, yo voy a poner la lista y pongo los... Ahora, ¿por qué la de consultas de constitucionalidad no tiene integrantes de Nueva República? Porque eso es una comisión de 5. Es una comisión de 5, entonces no hay... Fracciones. La única forma en que ahí haya representación de todos los partidos es que tuviéramos 5 fracciones en la Asamblea Legislativa y no las 6. O que Liberación se diera un espacio, pero eso violaría el principio de proporcionalidad. No, tiene 2. ¿Tiene 2? ¿A quién dejaron por fuera? ¿La Nueva República ahí? La Nueva República. Pero es que son 6 fracciones. Yo vi que eran 6. Perdón, yo vi que eran... Tienen que haber 2 fracciones afuera, entonces, sin Liberación. Pero bueno, mientras Lucho busca, Ronald Hernández nos dice cómo se podría regular el derecho de abstención de declarar en comisiones. Hay 2 de Liberación. Sí, podrían... ¿Y qué partidos no están? Está el Frente Amplio, está Progreso, está Liberal Progresista. Entonces son 6. Hay 2 de Progreso. Entonces esa comisión tenés que revisarla. Sí. ¿Podrían hacer sección de peor congresista? No. Yo la he propuesto varias veces y May no me ha dejado. Me niego. Y lo otro, ¿cómo se regular el derecho a abstención? A ver, en esto nosotros estamos en una posición contraria. Yo por lo menos creo que la gente tiene derecho a llegar y no responder sin importar si tiene un proceso judicial abierto. No, porque uno tiene libertad de expresión, no tengo por qué contestar absolutamente nada. La Constitución consagra el derecho a abstenerse. Si no me da la gana. Ahora, lo otro que sí debería existir es el delito de obstrucción a la Asamblea Legislativa, lo cual es distinto. Y ahí sí. Si quiere abstenerse, pues está bien, sufra las consecuencias después. Sufra las consecuencias si es que hay consecuencias. Pero a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo con que la Asamblea se ponga, no puede abstenerse porque, y deme el número de expediente, pero ya lo citaron, ya lo entrevistaron, es imputado. Si uno no quiere contestar, no contesta. No, o sea, la Constitución le consagra a uno el derecho a abstenerse y declarar, punto. Exacto. Sea la excusa que sea. Ahora pasemos a las mejores y peores. Ya con eso terminamos con las preguntas, ¿verdad? Ya no me quedan más preguntas. Recuerden que nos pueden dejar las consultas en Facebook, en YouTube, en Spotify desde la aplicación y en Twitter. Nos las pueden enviar si nos escriben. Si me escriben a mí directamente o a barra de prensa. Ahora, las buenas ideas de esta semana. Empecemos por las malas ideas. Claramente las 2 propuestas, los 2 proyectos del Poder Ejecutivo son las peores propuestas de esta semana. Buenas propuestas que podemos destacar. El diputado Alejandro Pacheco Castro presentó un proyecto para que la NAME realice fiscalización de infraestructura educativa. Sorprendentemente, el proyecto incluye financiamiento para la NAME, definición de competencias y respeta la autonomía universitaria, porque no dice la NAME hará esto, sino la Universidad de Costa Rica podrá firmar convenios. Muy bien, Alejandro. Es uno de esos proyectos que yo decía, este es un proyecto cero PUSC,
De fijo alguien se lo mandó y él le puso la firma porque está muy bien hecho. Pero bueno, bien por acogerlo. También la diputada Cintia Córdoba presentó su primer proyecto de ley. Yo no estoy de acuerdo. Es un proyecto para que pues se pueda incluir como gasto deducible de renta las donaciones que las personas o empresas hagan a la Fundación Banco Ambiental, hasta un monto del 10% de la renta que le toca pagar. El diputado Ariel Robles incluyó un proyecto de ley para tipificar una medida punitiva al constante beneficio que se da a través de funcionarios públicos a organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico y sus delitos conexos. Es decir, que esto creo que es un agravante para que en casos de narcotraficantes los beneficios que se den, entiéndase Azteca y demás, sean más severos hacia las personas que son funcionarias públicas. Después, la diputada Johanna Obando también presentó un proyecto de exoneración. Andamos con exoneraciones, digamos. Johanna Obando, claro, el liberal progresista, para que las empresas o personas físicas que tienen empleados o empleadas puedan deducir o incluir como un gasto deducible el 50% de las primas de seguros adicionales que le paguen a su planilla. De nuevo, deducción de impuestos. El diputado Carlos Felipe presentó un mal proyecto. Eso es una mala idea porque quiere eliminar que el conteo definitivo de votos sea el que hace las juntas receptoras y que más bien se eliminen del 197 esa frase para que sea el Tribunal Supremo de Elecciones quien deba realizar un conteo definitivo adicional. El PUS sigue llorando por las alcaldías que perdió por 2 votos. Exacto. Después, Catherine Moreira Bravo presentó un proyecto de ley para incluir un agravante en los delitos de estafa y estafa informática cuando sean en contra de personas adultas mayor o personas con discapacidad cognitiva. Es elevando en 1/3 las penas. Y el proyecto favorito de Lucho esta semana, el diputado... En realidad fue que, o sea, fue el único proyecto que como que puse atención y yo, qué buena idea, porque no había visto el de Pacheco. El diputado Fabricio Alvarado presentó un proyecto de ley para que el salario máximo de un alcalde o una alcaldesa no sea más que la remuneración que reciben los congresistas. Entiéndase, le bajaría a los próximos, porque a estos yo creo que no se les podría aplicar retroactivamente si ya tienen el salario más alto. De 5 millones a 4 millones de algunos alcaldes, los salarios más altos. A mí me parece razonable que un alcalde no gane más que un congresista de la República. Y aquí podemos hablar de una vez del escándalo lo que pasó con el caso del alcalde de San José, don Diego Miranda, que se dijo que le iban a aumentar más de la ley. A ver, la ley tiene, en este momento, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, todo el mundo dice, porque esto generó otra discusión en redes, cuando se presentó esa ley se dijo que nadie iba a poder ganar más que el presidente de la República, lo cual es cierto, pero eso no es lo que dice la letra de la ley. La letra de la ley lo que dice es que el salario de la presidencia de la República son 25 veces el salario más bajo del servicio civil. Eso viene siendo ahorita unos 25, seguro. 25, pero tiene un pero. Y además se establece que para altos jerarcas, entiéndase ministros, alcaldes, todos los demás, digamos, son 20 salarios base. Lo que pasa es que la administración en la administración del Tesoro Público dice, ¿quién define los salarios? ¿Servicio civil? La autoridad presupuestaria. La autoridad presupuestaria, muchas gracias. Ese es el nombre que está buscando. Ha dicho que el 25 que establece la ley de fortalecimiento no limita, porque es un tope máximo, no limita los esfuerzos de la hacienda pública por reducir los gastos y contener el gasto público. Entonces, que el límite del salario del presidente en este momento son 20 salarios base. Lo que pasa es que después salió presidente, que ese límite de 20 salarios base son 5 millones. 5.7 millones. Exacto. Que es el mismo que tiene un alcalde. Que es el límite para todas las instituciones públicas. Lo que pasa actualmente es que el salario del presidente es menos que eso. Porque el señor no quiere estar colegiado a su colegio profesional. Por otros motivos, exacto. Porque también hay previsión y a él no se la pagan. Y creo que hay otras cosas. A él le están pagando 2 millones algo, pero claro, porque tiene una pensión del Banco Mundial. No le hace falta plata. No es porque no quiere. Pero porque la ley dice el salario máximo. Ahora, no significa que como Chávez gana 2.900.000, todos los funcionarios públicos tienen que ganar menos de 2.900.000. Eso es una lectura errónea de la ley por cómo se presentó originalmente, cómo se presentó ante el público.
Pero bueno, por este proyecto que rebaja el salario de los alcaldes, dice Lucho que Fabricio Alvarado merece ser el congresista de la semana. Qué fuerte, cosas que nunca habíamos visto en este podcast. Creo que ya tengo respuesta al tema de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. No son 5 diputados miembros. Entonces, que estaba mal. No sé dónde viste que eran 5. Me equivoqué. Ahí está, esa fue la razón. Está integrada por 7, hay 2 de Liberación y 2 del oficialismo. ¿Por qué no hay alguien de Nueva República? ¿Por qué a Chávez no le digo? ¿Por qué a Chávez a Arias no? ¿Por qué Nueva República es ignorante en temas de constitucionalidad? Puede ser, no, a veces lo que pasa es que hacen trueques, es como, bueno, mae, vos te dejas 2 aquí, yo renuncio al mío y a mí me das tu puesto en la otra comisión. Correcto. A veces eso es lo que hacen. Ok, ahora eso es discrecionalidad presidencial. Lo que pasa es que ahí está, o sea, del oficialismo que digo que son 2, pues de Liberación están 2, Paulina y Andrea. Del oficialismo están Ada Acuña y Luz María Alpizar, que es como si fuera el son oficialismo. 2 bancadas distintas. Exactamente. Pero bueno, y por último, la diputada Alejandra Larios presentó un proyecto de ley para que se pueda hacer discriminación afirmativa. ¿Cómo se llama? No. Acciones afirmativas. Acciones afirmativas. Y las instituciones puedan, bajo la debida justificación, sacar plazas a concurso dirigidas exclusivamente a mujeres. Ustedes calificarán si eso es una buena o una mala idea. Ya hay para personas afrodescendientes, para personas con discapacidad, para personas indígenas. Y eso es todo por esta semana. Y ahora sí, creo que eso es todo por esta semana. Lucho. Eso es todo por eso. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.